Y eso, ya en su momento los propios griegos, por ejemplo, Heráclito, este filósofo de Éfeso, llegó a decir que había lucha de contrarios, así le llamó. Es decir, eh, antes no se conocía como dialéctica, sino lucha de contrarios, es decir, hace frío, hace calor, como que en la naturaleza hay eventos que chocan entre sí, ¿no? Igual forma, ese tipo de evento ya se vino como pensando un poco, y Johann Fichte fue en realidad el creador de la dialéctica, todo filósofo lo sabe, lo toma el propio Jorge Guillermo Federico Hegel. Hegel decía que la vida humana, porque él no habla de sujetos individuales, es importante, no lo pierdan de vista, él no habla de sujetos individuales, sino de sociedades, de pueblos. Por ejemplo, Sandy no existiría para Hegel, ¿no? Él hablaba precisamente de pueblos, ¿no? Y dice Hegel que ¿cómo avanza un pueblo? Avanza a través de conflictos. Cada vez que existe un conflicto hay como un progreso. Y eso fue la pólvora que llevó a cabo este joven judío alemán. Su esposa se llamó Jenny Mars, y llevó a cabo precisamente lo que se llama la dialéctica histórica materialista. Dice Marx que la historia avanza a través de luchas sociales. Es decir, las luchas sociales provoca el progreso de una sociedad, ¿no? El problema del materialismo, que viene inclusive con la época del siglo XX, más atrás en México, es que es un camino sin salida. ¿Por qué razón? Todo se quiere ver desde la óptica materialista. Para un materialista, lo único que tiene realidad es esta vida. Disfruta, una vez muriendo, se acabó todo. La cuestión es que, y eso fue el problema también del propio positivismo con Augusto Comte, es que ¿dónde están los sueños? Si yo soy materialista, ¿por qué sueño? ¿No? ¿Por qué tengo recuerdos? ¿No? Los números, por ejemplo, muy pitagórico, los números, el número 7 no existe en la realidad, ¿por qué lo tengo en mi cabeza? ¿No? Ese es el camino sin salida del materialismo. No sé ustedes cuántos sueños han tenido, yo tengo sueños, ¿no? ¿No? Entonces imagínense, a veces sueño con mi esposa, pero está aquí, es decir, en mi cabeza. Un materialista, pues, ¿cómo lo puede explicar? Hay algo dentro del ser humano que no es simple materia, hay algo más. ¿Cómo es posible, por ejemplo, un joven, ahora que fue el 14 de febrero, un joven que, pues, a qué le gusta una chica y de la escuela, de la y siente algo aquí, pero algo que esa sensación ya lo vivimos, ¿no? Profesor Policarpo, Alexis, ¿no? Cuando éramos chamaquillos, ¿no? Ahorita somos veteranos, ya. Sentimos algo aquí que nos oprime, ¿no? Oye, siento algo, un materialista que te dijera, no, ve, es la piel, es el hueso, no, siento algo. O qué tal el dolor, ¿no? Pero un dolor no físico, sino un dolor psicológico, en un recuerdo que no pude, que lo tengo ahí, en un malestar de mi vida, siento algo, comúnmente se le dice en filosofía, me duele el cuerpo, pero no es una herida corporal. Oh, no es posible. No me digas esto. Ese es el camino sin salida del materialismo histórico del socialismo. Quieren reducir al ser humano a pura materialidad. Estamos equivocados, ¿no? Eso es precisamente. No todo avanza a través de conflictos. No todo avanza a través de conflictos. Ustedes están aquí estudiando su licenciatura, no es porque sucedió algo terrible hoy, no, simplemente es un deseo de superación, por Dios. La dialéctica no se aplica a todos. Yo les puedo decir, la dialéctica no se aplica en todo momento, ¿no? Pero bueno, eso es precisamente lo que se ha vivido en ese tema, lo que muy bien comentó el profesor Policarpo. En efecto, el propio Vasconcelos tenía ese tinte. Él mismo se hizo llamar Ulises Criollo, ¿no? Escribe La raza cósmica, y claro, vemos precisamente que se habla de una raza de oro, ¿no? Que debe surgir del abismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es parte precisamente ilustre. Voy a volver a proyectar para ir caminando porque el tiempo se nos va volando. Bien, como les he comentado, este tinte de la masonería, de que ellos tienen todo el poder, la historia se lo merece, pura tontería. Y eso me recuerda precisamente
en la época del calvinismo. Por ejemplo, Calvino era totalmente fariseo. Recuerden los fariseos, cuando se estudia historia de las religiones, el mundo judaico, pues hablaban del primer siglo antes de Cristo. Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo, ¿no? Y de hecho él llegó, les dijo a sus generales que destruyeran todo, ¿no? Pero es la idea de estos dictadores locos, ¿no? Pero los fariseos, ¿qué pensaban ellos? Pensaban que desde la eternidad la gente ya estaba condenada, desde la eternidad. Por lo tanto, ¿para qué lo ayudo si ya está condenado? Ese mismo argumentó Juan Calvino en el siglo XVII, que había gente que ya estaba condenada. Y uno le preguntaría a Juan Calvino, oye Calvino, ¿cómo sé que yo estoy condenado o estoy salvado? Ah, dice Calvino, hay dos fórmulas, la riqueza y el poder. Estoy condenado, Calvino, yo soy un filósofo de una comunidad. ¿Qué pasa, Calvino? No, pues ya estás perdido. Eso es precisamente los problemas de este tiempo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del hinduismo, como creen en la reencarnación, en la metempsicosis en el mundo hinduista, pues no ayudan a los pobres, porque si alguien es pobre en esta vida es porque hizo algo mal en otra vida, está pagando su culpa, ¿para qué ayudarlo? Esos son los grandes dilemas de este tiempo. Nadie está condenado ilustre, nadie está precisamente definido, simplemente a través de la educación debemos ir buscando precisamente el tinte relevante del pensamiento crítico, ¿no? Claro, si alguien quiere quedar en las penumbras de la ignorancia, pues así pasa, ¿no? Bien, ¿quieren comentar algo, ilustres? Sí, eso creo lo planteó Morelos en Los Sentimientos de la Nación, que las personas no estaban predestinadas precisamente por riqueza o por condición social, sino por la superación personal, mismas que deberían de ser tratadas para dirigir a la nación. Eso lo estaba en Los Sentimientos de la Nación. Sí, en efecto, ilustre Policarpo, lo mencionas bien, en efecto. Sí, y además es una gran justificación, ¿no? Para seguir explotando, ¿no? Tú estás condenado y yo estoy aquí para... Cuando ustedes puedan leer, por ejemplo, La ética protestante y el origen del capitalismo de Max Weber, ese sociólogo alemán, puede echar un vistazo al libro y ahí va a venir las tesis de Juan Calvino, ¿no? Es decir, si yo soy pobre es porque Dios quiere que yo sea pobre, ¿no? Porque para que yo, no, al demonio. Eso es precisamente lo que pasa, pues. Pero hay gente que se lo cree y es toda una ideología tremenda, por Dios, ¿no? Por lo tanto, recuerden esto, lo que les he platicado, hay tipo de arte que nada más está hecho para un tipo de persona. El reto para el arte contemporáneo es que se haga un arte apto para todo público. Que yo, por ejemplo, no sé de arte, un ejemplo, voy a un museo y yo lo veo y siento un sentimiento. Sentí un sentimiento, me recordó mi niñez. Hice algo. Esa manifestación artística hizo algo por mí. Sentí algo, profesor. Es que estoy escuchando Mozart, profesor, pero me quedo dormido, empiezo a roncar. Yo creo que, bueno, para dormir un poco, ¿no? Oye, ¿qué pasa? No lo sé, algo puede pasar. Bien, entonces, a partir de 1925 surge esta orden, esta congregación eh, de este movimiento precisamente de los defensores de su propia religiosidad. Recordando la palabra religare, viene del latín clásico, que significa religión, une, ¿no? Une lo que es el deseo de la persona con el concepto de la trascendencia. Como les decía en tono humorístico, hasta los ateos se aprovechan de Semana Santa porque se van de vacaciones, ¿no? Hasta un marxista va a estar en la playa tomando su yogur, ¿no? Viva Lenin, ¿no? Gracias por las vacaciones. Hasta él se va a beneficiar de unas buenas vacaciones. Bien, no pierdan de vista esto. Claro que este grupo de levantamiento armado, pues eran, como actualmente está pasando lamentablemente la guerra, cuando hay guerras, en un país, pues el deber para un hombre es servir a la patria, como es el caso de Ucrania. Y dices tú, bueno, profesor, voy a servir al ejército, pero los que han estado en el ejército llevan años entrenando, saben cómo tomar un arma, saben qué estrategias militares utilizar. Los cristeros no sabían nada de eso
iban muriendo muchísimos porque se entregaban a las balas, hasta que surge precisamente este tipo de personaje, este Enrique, que fue un general que fue bueno, fue cadete, terminó el colegio y entró a la guerra de los propios cristeros y ayudó precisamente a tener estrategias para la lucha, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, lo buscan en Google, va a traer nuevamente el signo, ¿no? El signo de la cruz, ¿no? Es como una representación, yo pertenezco a esto. Recuerden que hay una diferencia en todo esto. Los que son luteranos, la iglesia anglicana no maneja solamente la cruz solitaria, no maneja el Cristo crucificado. Los anglicanos, cuando vean, por ejemplo, una iglesia que nada más esté una cruz, no existe ni, a lo mejor existe algunos vitrales, pero no precisamente figuras, representaciones, solamente la cruz. Esa es una iglesia de tinte anglicana. En el caso, por ejemplo, de Dios sí llevaba al Cristo crucificado. Entonces, ok, eso es otro tipo de pensamiento religioso, artístico, para que no lo pierdan de vista, ilustres, que no lo pierdan de vista. Muy bien, prosigo, porque el tiempo se nos va volando. Bien, aquí precisamente el doctor Miller llega a decir que, pues, hubo mucha gente muerta, ¿no? De todo esto. Ya ves que les platicaba precisamente de que, pues, en este tipo de luchas, los que sufren son la gente inocente, la gente de día a día, la que trabaja, la que se esfuerza, la que sueña, ¿no? Y precisamente esta cantidad podemos decir, bueno, hubo más, profesor, casi 300,000. Eso es precisamente lo que se habla, ¿no? De ese tipo de bajas que se dio totalmente en este tipo de guerras. Muy bien, prosigo. Y también, claro está que ya a partir de lo que fue el gobierno del propio Plutarco Elías Calles, vemos que un parte de un presidente después del propio Plutarco Elías Calles, aunque duró poquito tiempo, Emilio Portes Gil dice, oigan, vamos así a las paces, hagamos que ya se tranquilice las aguas, hagamos un consenso más tranquilo, etcétera, etcétera. Aunque los cristeros que entregaron las armas fueron fusilados, es decir, no había seguridad. Entregas tu arma, te matan, ¿no? Entonces, es lo que pasó precisamente en este proceso. Y ustedes ya lo saben, ilustre, a lo mejor ya lo sabían de antesala. Aquí en México hubo una guerra cristera. La pregunta es, ¿habrá más guerras cristeras en México? ¿No? Gente inocente de día a día que querían ir a su parroquia, a su templo y había un letrero que estaba, aquí ya no está. Había un letrero que se ponía, aquí ya no está Cristo, ya se fue. Qué difícil, ¿no? Y eso nos recuerda precisamente cuando fue destruido esta gran obra de la arquitectura romana. En el año 70 fue destruido el templo que construyó en su momento el rey Salomón. ¿Se acuerdan del templo? Quedó totalmente destruido y actualmente está una mezquita, ¿no? La cúpula de la roca musulmana ahí. Dios mío, ¿cómo es posible, profesor? ¿Esto qué significa? ¿Qué es esto? Pues es para que vayan viendo, ilustres. Muy bien, prosigo. Y claro está, vemos también algunos personajes que, pues lamentablemente, dices tú, bueno, profesor, pero yo no daría la vida, yo sí daría la vida. Claro está, aquí, por ejemplo, este jesuita que estuvo en el extranjero, un gran ilustrado, un filósofo, teólogo, etcétera, etcétera, pues fue, de hecho, curiosamente, la historia de este personaje es que se disfrazaba para llevarle a las personas la comunión, los sacramentos, ¿no? La reconciliación, etcétera, etcétera. Fue precisamente capturado y fue fusilado terriblemente, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro de los que daban testimonio de lo que pensaban y así, ¿no? El padre Miguel Agustín Pro, ¿no? Que actualmente es beato, no es santo, es beato. Te dirá, oye, profesor, pero para ser santo, ¿qué se necesita? Hacer dos milagros, ¿no? Me parece que nosotros no somos santos, no hacemos milagros. Oye, profesor, yo no hago milagros. En efecto, ¿no? Bien, recuerden, jóvenes,
ilustres, que esto es historia del arte en México. Simplemente fue un gran paréntesis de la guerra cristera. No se vayan a enojar ni vayan a empezar ya como a un coraje terrible. Agarren pelota de esponja. Oye, profesor, uso Tamagotchi, tengo un Tamagotchi y profesor, estoy enojadísimo. Eso precisamente lo que pasó, ¿no? Bien, prosigo. Y también, claro está que vemos una de las construcciones del siglo XX totalmente barrocas que fue destruida, fue precisamente el Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, no sé si han ido allí en lo que es Guanajuato, actualmente ya hay una renovación, es un centro totalmente de peregrinación, fue destruida, de hecho, le aventaron una bomba, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que dice, oye, profesor, pero ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? La intolerancia. Esto es la intolerancia de lo que está pasando. Y claro, haciendo precisamente una comparación, como les comenté, vemos precisamente la antigua ciudad de Palmira, fue construida a partir del siglo II eh, por el mundo romano. Recuerden que el imperio romano se destruye a sí misma, aunque claro, el mal gobierno, los imperios divididos, Oriente y lo que es Occidente dividido, a partir del 410 fue, el Imperio Romano fue invadida por Alarico, el bárbaro, que ya les he platicado qué significa bárbaro. La palabra bárbaro significa el que balbucea el lenguaje griego, el que no habla griego, ¿no? Entonces, esta ciudad de Palmira, hermosísima, uno podía hacer turismo, pero lamentablemente a partir del 2015, el grupo radical ISIS llega a esa región y pues, ¿qué creen que pasó? Fue destruida. Con esa concepción de que solamente Alá, pues bueno, solamente mi abuelita, ¿no? Eso es precisamente lo que pasó, fue destruida. Vean, otra guerra cristera, ¿no lo creen? Como que hay muchas guerras que tienen que ver con tinte religioso. Si se sale precisamente del ámbito del camino, de la sensatez, pues causa precisamente eso. Actualmente así se ve esa ciudad de lo que fue el propio el Imperio Romano, ¿no? Aquí está. Y el problema de ahí, también de esos lugares, es que ni te acerques. ¿Por qué? Porque hay minas enterradas, muchas minas, de, muchas bombas enterradas, hay pisas y adiós, ¿no? Entonces, ni te acerques en ese lugar. Y uno dirá, oye, profesor, ¿qué le pasa? Si pueden ver este tipo de construcción, ya lo pueden identificar, ¿no? Profesora Sandy, este tipo de construcción muy de la época clásica, con estos arcos, alguna concepción de media bóveda. ¿A qué tipo de corrientes artísticas nos referimos, ilustre profesora Sandy? Corriente artística, ay, se me fue. Pues veo que son, bueno, todos son las columnas griegas, Las ¿no? columnas, el Palacio de Minería, el Palacio de San Los arcos de Carlos, medio punto, Ajá, al mm, barroco. ajá, pero mm, recuerden que el barroco es lo que le comenté, el tipo de vitrales, el Ah, tipo sí, de, es el Renacimiento, entonces no. sí, pero ¿se acuerdan? El Neoclásico, sí. exactamente, Neoclasicismo. el concepto Clásico. neoclásico por el tipo de los muros, ¿se acuerdan? El tipo como Ah, sí. recinto sagrado de la razón, ¿no? Mm. Recuerden que de ahí viene precisamente el tinte del neoclásico. El barroco es la saturación de espacio. Aquí no hay tanta saturación de espacio, pero hay un indicio de lo que nos recuerda el mausoleo de Alejandro Magno, el templo de Artemisa, el templo de Zeus, que era de puro oro, que también es un tinte totalmente neoclásico, fue destruido, ¿no? Recuerden que en el caso, por ejemplo, del grupo radical que destruyó esta obra de arte, y más todavía, ellos no tienen simpatía de esto, es todo lo contrario, es totalmente austero el arte musulmán. ¿Por qué? Porque Dios no se puede representar por una obra de arte, ¿no? Si en caso hay iconografías, por supuesto que sí, iconos, ¿no? Hay vitrales, etcétera, pero en sí, pues no se ve. Pero qué triste, ¿no? Lo querían destruir todo esto. Entraron a un museo, destruyeron obras de arte de los sumerios, esos toros alados,
No sé si han visto usted El Exorcismo, es decir, esa película de los 90, no sé si se lo vieron, donde venía un tipo de demonio. Ese tipo de demonio era muy venerado en la época de lo que fue los sumerios, era llamado Baal, ¿no? Baal, si se le llamaba, o el dios Mitra, el dios del sol. Recuerden que eran totalmente politeístas, ¿no? Asociaban la naturaleza con deidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí el arte neoclásico se fue al trasto, ¿no? Se fue totalmente al trasto. Y aquí queda, pero está lleno, les digo, de minas, está lleno de bombas. Hombre, ni te acerques ahí, a lo lejos. Imagínate cuántas personas ustedes le echan un vistazo a ese mundo, Irak, Irán, Turquía. Hay gente que les falta hasta dos piernas o una pierna porque han pisado minas. Niños que van jugando, pisan y explotan terriblemente. Es lo que causa la guerra, la intolerancia, por Dios. Y uno, por ejemplo, en esta guerra que se está viviendo, lamentablemente entre Rusia y Ucrania, están destruyendo también el arte, están destruyendo la inocencia de los niños. ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿No? Es decir, ¿cómo podemos hacer precisamente para que la conciencia se tranquilice? ¿Es difícil el asunto? Por supuesto que sí. Estamos prácticamente a un botón de una guerra nuclear, ¿no? Eso es difícil y yo creo que hasta ahora, en efecto, profesora Sandy, hasta ahora me parece que todavía estamos como todavía incompletos, ¿no lo creen? ¿Qué significa que todavía nos falta vivir un poco más, ¿no? Todavía nos falta vivir un poco más, pero se dan cuenta que tan frágil es la vida, al igual que una obra de arte, muy frágil. Bien, ok, perfecto. Vamos ya con el tema número 3, la pintura mural mexicana, su filosofía e intención didáctica. Aquí vamos a entrar, que, bueno, no es mexicana, es de latinoamericana, pero aquí nos va a dejar este texto fantástico sobre, precisamente, vamos a analizar ya algunas obras representativas del muralismo, y ahorita vamos a ver qué es el muralismo en México. Y entramos, dejamos ya la guerra cristera, un trago amargo en efecto, pero todavía sigue pasando. ¿A poco no? Ese tipo de movimientos, de manifestaciones que van, pintan obras de arte, destruyen monumentos. ¿A poco no nos recuerda el grupo ISIS? ¿A poco no nos recuerda la época de los cristeros cuando destruían este tipo de construcciones el gobierno de Plutarco Elías Calles? Me parece que sigue vigente la intolerancia, ¿no lo creen? Quitar, por ejemplo, Colón de ahí de la Ciudad de México, totalmente la estatua de Colón que nos recuerda precisamente el pasado, quitarla porque ya no queremos nada del colonialismo. Espérame, es obra de arte. ¿Qué vas a poner ahí? ¿El Chavo del Ocho? ¿Un Teletubby gigante? ¿Qué vas a poner ahí? ¿No? Eso es precisamente lo que tratamos de entender en este mundo ilógico, ¿no? Eso, ¿qué vas a poner ahí? Un trans? No, ya. No, profesor, no me digas esto. ¿Qué quiere decir? Ya no quiero escucharlo. Esto es una palabra de adulto. ¿Qué le pasa? No quiero. Pues sí, es precisamente lo que pasa. Ya casi terminamos, ilustres. Espero que el día de hoy se vayan con buen sabor de boca, no vayan a hacer corajes. No, oye, profesor, le voy a hacer un vudú. Ah, cuidado, cuidado. No, cuidado. No, entonces, muy bien. Sale pues. Bien, aquí la autora precisamente, eh, aquí se remonta en efecto a la pintura rupestre, que la vemos representada desde el periodo totalmente arqueolítico. ¿Se acuerdan que data del año 50.000 antes de Cristo? ¿No? Recordando precisamente que el periodo arqueolítico, cuando vienen las tribus del norte, de lo que fue precisamente, pasan el mar de Beric, eso era como eh, la hipótesis, la teoría más correcta que vienen de las tribus de lo que fue del norte, pasan por Canadá, llegan a Estados Unidos y también a México. Sobre todo eran tribus nómadas, seguían a las manadas de animales, tenían que comer, ¿no? Mamut, ¿no? Algunos antílopes, también por ahí algún oso de la caverna, etcétera, ¿no? Seguían precisamente, estamos hablando del año 50.000, del periodo arqueolítico.
Si usted le echan un vistazo, por ejemplo, a la cueva de Altamira en España, no sé si la han visto, van a ver pinturas rupestres que data de prácticamente más de, estamos hablando de más de 300.000 hasta 400.000, algunos data del año 1.000.000 antes de Cristo. Oh, profesor, sí, es decir, ¿quién pintó esa pintura rupestre ahí de algunos bisontes? Es claro que no tenían el bisonte ahí agarrando. A ver, imagina nada más, ilustra Alexis, que fuéramos nosotros Homo sapiens. A ver, agarra, Alexis, agarra bien el bisonte. No, no lo muevas, lo estoy pintando. No pasaba eso. Ya había, es claro, que el que pintó esas pinturas rupestres, en el caso de la cueva de Altamira, aquí en México también hay cuevas con pinturas rupestres, ya había un concepto que se le llama abstracción cognitiva. Ya lo había, fíjense. Es decir, para un materialista, ¿qué te diría un materialista? Ah, es que lo pintó viendo al bisonte. Por Dios, un bisonte, pues, pesan casi 1 tonelada. ¿Cómo lo voy a agarrar aquí? A ver, agarrar. No, imposible, imposible. Había una abstracción totalmente. Por lo tanto, el muralismo data de ese entonces, de la pintura rupestre. Ahora lo vemos. Vamos a ver la Secretaría de Educación Pública, porque en la SEP hay pinturas. Hay precisamente ese tema de el muralismo. Y claro está, recuerden, tiene su tinte desde la época de las pinturas rupestres. Muy bien. Y claro, aquí viene ya la definición que es el muralismo mexicano. Es una corriente artística, en efecto, que data del siglo XX. Y fíjense, la parte pictórica, ¿no? La utilización de colores, la utilización precisamente de tipo de tintes que dan una concepción de una representación de ideas. Aquí la única característica de las pinturas rupestres es que aquí son grandes superficies morales, grandes superficies por el cual se manifiesta totalmente un contenido social, ideológico, pero también político, ¿no? Entonces vamos a entrar ya con otro tipo de arte en México, el muralismo. No es neoclásico, podemos decir que es una concepción barroca, porque es una saturación, ¿se da cuenta? ¿No? Podemos decir que es barroco también, es un barroco expresado en el muralismo, por supuesto que sí. Lo que tienen los muralistas es que está lleno, lleno de simbolismos. Y claro, hay que tratar de interpretarla también. Eso es precisamente el punto de vista de lo que va a ser el muralismo en el siglo XX. Vamos a ver a cada uno de los personajes, por supuesto que sí. Frida Kahlo, por supuesto también que la vamos a ver detalladamente. Y ya vamos a ver el siglo XXI en México y en el mundo, cómo andamos en tema del arte, ¿no? Es decir, si, y ahí venía, es un tema totalmente de filosofía estética, si el arte debe de ser necesariamente bella o grotesca. Ese es precisamente el gran dilema de la estética, ¿no? El estudio de la belleza, que la vamos a ver poco a poco en la siguiente sesión. Muy bien, ilustres, hemos llegado ya al final de esta jornada el día de hoy. Claro que vamos a ver más adelante los 3 personajes. Ya está por ahí Diego Rivera, que por ahí nos estás aventando un ojo. Eh, el propio José Clemente Orozco y también Siqueiros, que está ahí con los ojos. El que tiene los lentes es Clemente Orozco y el que está ahí con los ojos como diciendo, hay examen, profesor, la siguiente semana, es precisamente Siqueiros. ¿La vamos a revisar cada una de sus obras? Por supuesto que sí. ¿Hay mucha paja? Muchísima paja. Pero bueno, ya viene su profesora, a lo mejor ya envió un WhatsApp, los estoy esperando y el tiempo se termina. Eso es lo que llegamos. Espero que el día de hoy, ilustres profesores, sea un momento también de pensar nuestra propia realidad y espero también, bueno, déjenme decirles algo. El rol del docente no es venir a caer bien ni a cubrir expectativas. Eso es, cuando te quitas esa losa, ya todo fluye tranquilamente. No, oye, el profesor Policarpo me cerró el ojo, creo que está enojado. No, 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 nada de eso. Bien, antes de irnos, ¿algún comentario, ilustres? Dice el Pues profesor. todo bien, profesor, todo bien.
Sígale otra hora, por favor. Sí, profe, sin problema. Hay sí, muchas gracias, ilustre. Profesora Sandy, ¿quieres comentar algo? No, todo muy bien, profe. Ya quiero llegar a ese tema del moralismo. Me gusta mucho. Muy controvertido. El amor también, el moralismo y el amor, ¿no? Todas esas pasiones, claro. Los muralistas tenían algo que yo no comparto con ellos, que eran totalmente mujeriegos, poliamor, ¿no? Eran infieles todos, pero yo no estoy de acuerdo con ello, pero lo que sí es que dejaron, algunos dicen que hay que separar el arte del personaje, del artista, pero es difícil, porque el artista también es una forma de, como se dice en psicología, de sublimar, ¿no? Es decir, manifestar a través del arte tu inconsciente, ¿no? El ello, ¿no? A lo mejor es una forma también de sacar lo que te puede destruir. Muy bien, deseo que estén bien. Profesora Maray, cuídate por ahí. Cuídense mucho. Gracias, profesor Policarpo, profesora Sandy, Alexis, nos Gracias, vemos. profesor. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Vale. Buen fin de Gracias. Gracias, semana, profesor. Bye, bye, profesor. bye. Buen día. Gracias, maestro. Hasta Bye. luego, Bye. maestro. Hasta luego.